Pues buenos días, jóvenes. Buenos días. Hoy vamos a abordar el tema de las fuentes de alimentación lineales de media onda con salida de corriente directa positiva. Voy a emplear una técnica que se llama mapas mentales, la cual me ayuda porque no tengo que usar mucho texto y ustedes tienen que leer tanto. No exige de mucha habilidad lectora y nos ayuda para poder entender por conceptos, no tanto por palabras, sino por conceptos. Entonces, inicio la presentación del tema con un glosario de términos primeramente para que ustedes vean el significado que tienen algunos de los términos que se van a usar durante la exposición. Este material va a estar disponible en una carpeta que se llama Materiales Didácticos para el curso de mantenimiento preventivo y correctivo de los circuitos electrónicos analógicos digitales. Ahí ustedes van a poder accesar en el momento en que necesitan realizar algo. ¿Okay? Al final de la exposición, para comprobar qué tanto real conocimiento hicimos nuestro, vamos a hacer una evaluación. Por ahí ya se entregó la evaluación, ya está en sus manos. Son 6 preguntas de 6 conceptos básicos que integran la fuente de alimentación lineal. Continúo con las características de la exposición. Tengo una definición de lo que es la fuente de alimentación. La tomé del libro del ingeniero Jorge A. Maciel Suárez. El título de su libro es Fuente de Alimentación, y él define a la fuente de alimentación como el corazón del sistema, porque él dice que las fuentes de alimentación le dan vida a los sistemas electrónicos. Y además tiene una gran ventaja: si la fuente de alimentación se daña, solamente falla ella, no afecta al sistema. Pues creo que es una buena definición. Tenemos una introducción donde les voy a pedir que me ayuden, por favor, a leerla. Dice: los circuitos electrónicos se alimentan de corriente directa. Las empresas generadoras de energía eléctrica la suministran de tipo de corriente alterna, por lo que es necesario entonces convertir esa corriente alterna en corriente directa. Ayúdame por favor, Ernesto, con el siguiente párrafo. Las fuentes de alimentación lineales son útiles para este propósito. Estas fuentes de alimentación fueron de mayor uso durante el siglo pasado, pero en este momento se siguen utilizando un buen número de aplicaciones. En esta razón, porque debemos tener un buen conocimiento de las estructuras de estas fuentes de funcionamiento y de lógica de su construcción. Y este es el propósito del presente trabajo que espero se logre. Muy bien, gracias. Bueno, iniciamos estas figuritas, estas nos ayudan a utilizar un poquito menos de texto y un poquito más de imagen, a manejarlo por conceptos. ¿Me ayudas, por favor, a leer lo que dice en esta figurita? Una clavija monobásica para tomar la energía eléctrica con la corriente de red de 5.7. Ok. Entonces, la fuente de alimentación incluye o debe incluir una clavija, ¿verdad? Esta debe ser monobásica y puede ser de esta forma, que la conocemos como polarizada. Polarizada porque una de sus terminales es más delgadita que la otra. La otra inclusive tiene un acabado como que más redondeado y más ancho. Y esta otra clavija monobásica por tierra física. Y aquí, pues, verdaderamente es imposible que no veas la diferencia. El centro es totalmente diferente a los extremos
y se utiliza para evitar que las personas reciban una descarga eléctrica por si algún fallo se presentara en el tomacorriente. Bien, continúo. ¿Alguna duda hasta aquí, caballeros? No. Muy bien. La fuente de alimentación también debe incluir, ¿me ayudas por favor? Un interruptor para controlar el paso de la energía eléctrica de la red de 127 voltios. Muy bien. Para que puedas controlar tú cuándo quieres que funcione el equipo y cuándo quieres que no funcione, es necesario tener un elemento de control. Ese elemento de control es el interruptor. Aquí estamos presentando dos tipos, uno llamado de balancín y otro llamado de cola de rata. Ambos hacen la misma función. ¿Estamos bien? ¿Está claro? Voy a pasar a la siguiente. Dice, la fuente de alimentación también debe de incluir ¿me ayudas por favor? Un fusible para controlar la cantidad de energía eléctrica que entra al circuito. Así es, fusible. Es un elemento que permite el paso de la corriente necesaria para que el circuito funcione, para que la fuente de alimentación funcione correctamente, pero que si en un momento dado pasa más, es posible, se funde, ¿verdad? Si en un momento dado hay una demanda excesiva de corriente, el fusible se funde. Y con esto protege a todo el sistema. Los hay, dicen, europeo y los hay de tipo americano. La diferencia físicamente solo es el tamaño. El europeo es más pequeño, el americano es más grande. Digamos, por dar un valor aproximado, el americano mide más o menos 4 centímetros de largo, ¿verdad? Como por 2 de ancho. Y el europeo mide la mitad, como 2 centímetros de largo por 1 de ancho. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bien. Continúo. La fuente de alimentación también debe incluir, dice, ¿me ayudas por favor? un transformador para aumentar o disminuir la corriente alterna. Claro. Hemos dicho de un principio que la Comisión Federal de Electricidad nos entrega corriente alterna, ¿verdad? Pero ella nos las entrega de 127 voltios. Nosotros la vamos a regular a 120 para no tener que hacer tantos números. Bueno, pero si el equipo que yo voy a usar, por ejemplo trabaja con 12 voltios, entonces tengo que reducir el valor del voltaje para que el aparato pueda funcionar sin sufrir daños. Para eso entonces voy a utilizar un transformador que por la función que hace le voy a llamar reductor, porque reduce de 120 a 12 voltios. Pero también existen transformadores que hacen lo contrario, que elevan el voltaje. Si mi necesidad es de voltaje más grande, entonces el transformador también puede hacerlo. En este caso yo tengo un transformador que a la entrada recibe 120 voltios y a su salida me puede entregar 200, 210, 220, 230 y 240 voltios. Todo en corriente alterna. Los transformadores solamente trabajan con corriente alterna. ¿Vamos bien? Continúo. Bueno, la fuente de alimentación también debe incluir, ¿me ayudas por favor? Un diodo o más, o más diodos para multiplicar el transformador a la corriente alterna en corriente directa pulsante. Bien. Dice uno o más diodos rectificadores para transformar la corriente alterna en corriente directa pulsante, ¿verdad? Porque recordemos que mis equipos electrónicos trabajan con corriente directa. Entonces el primer paso es convertir la corriente alterna a corriente directa
pulsante. Para eso voy a utilizar un diodo o varios de ellos. Si utilizo uno solo, estaré trabajando nada más con media onda, con la mitad de la onda. Si utilizo 4, el puente de Winston, estaré trabajando por la onda completa. Estaré aprovechando al máximo la energía que tenga yo disponible. El diodo tiene dos partes, por eso se llama diodo. La parte que está marcada siempre va a venir marcada con una línea, con un símbolo, con un punto. De alguna manera se las va a marcar el fabricante. Esa parte marcada se llama cátodo. La parte que no viene marcada recibe el nombre de ánodo. Y tengo que identificar bien sus partes porque dependiendo de cómo la conecte, será el resultado de la corriente directa pulsante que yo debo esperar. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Va todo bien? ¿Clarito? Continúo. Muy bien, la fuente de alimentación lineal también debe incluir, dice aquí, ¿me ayudas por favor? Un capacitor eléctrico para convertir a la corriente directa pulsante en corriente directa. Así es. Un capacitor electrolítico para convertir a la corriente directa pulsante que ya me entregó el diodo rectificador en corriente directa, ¿verdad? Si recordamos, la corriente directa tiene que ser totalmente plana, una línea planita. Para eso entonces usamos un capacitor electrolítico. Y en este momento los hay de dos tipos. Uno que trabaja a 85 grados centígrados como máximo y otro que trabaja a 105 grados centígrados como máximo. La tendencia actual es usar este. ¿Por qué razón? Pues porque mira los equipos. Cada día los hacen más pequeños y cada día les exigimos que hagan más funciones. Obviamente que hacen más trabajo. Si hacen más trabajo, generan más calor. Y ese calor hace que el electrolito se seque. Entonces, para que nos dure un poquito más, vamos a utilizar de 105 grados. Es muy fácil distinguirlo, ya sea por el color o ya sea por el valor que trae el indicador en su cuerpo. ¿Okay? ¿Vamos bien? ¿Buenas? Continuamos todas. La fuente de alimentación también tiene que incluir, ¿me ayudas por favor, Mauricio? Un cable o conector para llevar la corriente directa al aparato que se quiere alimentar. Perfecto. Un cable. Pues miren, aquí hay una fuente de alimentación, tiene su clavija polarizada, para que en esta clavija yo pueda conectar la toma corriente, ¿verdad? Y hacer que la corriente alterna entre aquí y acá me entregue corriente directa. Pero para llevar esa corriente directa hasta este aparato, pues yo necesito este conector. Y miren, pongo el conector y el aparato recibe su corriente directa para que pueda funcionar. Este es un distribuidor de señal de internet, entonces requiere su corriente directa para que pueda funcionar. En este momento se están utilizando mucho estos conectores, pero también este que se llama mini USB. El anterior se llama conector de 3.5 milímetros y este mini USB también los hay USB. Por ahí les trajeron un aparato para reparar, ¿verdad? Un tipo de auto. Creo que precisamente lo que le está fallando es el conector hembra mini USB. Vamos a revisar ¿alguna duda, comentario? ¿Todo está bien? Perfecto, vamos a seguir. Bueno, vamos a ver qué tanto de este conocimiento se quedó con nosotros
vamos a resolver una evaluación para conocer este dato. Consta de 6 preguntas que ustedes ya tienen ahí en sus manos. Y bueno, pues vamos a empezar a resolver. Por favor, todo con pluma, ¿verdad? O lapicero, para que sus respuestas queden ahí bien marcadas. Al final, cuando terminen, van a intercambiar sus evaluaciones con el compañero para que las podamos revisar, ¿verdad? Y ver quién aceptó y quién no aceptó.